atención. Y en este bloque del programa de hoy vamos a hablar sobre un tema muy sensible en la comunidad, algo de lo cual todos creo que lo hemos mencionado en algún momento. Y por eso estamos con la doctora Laura Bigliotta, con quien ya hemos abordado en otros momentos la temática del tránsito, lo poco responsables que a veces somos, y en esto me incluyo también, porque aquí no tenemos que hacer una autoexclusión para nada. Todos somos partícipes, todos podemos cambiar el tránsito de alguna manera. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho. Bueno, hablar de responsabilidad, una palabra que encierra tanto, porque habla de los valores de cada uno, habla de un rol en la sociedad que como que se ha desdibujado, ¿no? Hay que ser responsables en esto, ¿no? Sí, tal cual como decías vos, yo creo que esto se han desdibujado en la escala de valores que tenemos, entonces donde la vida de uno y la vida del otro pasó a valer muy poco, ¿sí? O nada, porque muchas veces cuando hacemos actitudes o tenemos actitudes irresponsables frente al tránsito, estamos creando la sociedad, ¿sí? Estamos dentro de una sociedad y como miembros de tal sociedad tenemos que responder frente a ella también con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Entonces el tránsito no está exento de todo esto y yo creo que el tránsito que actualmente estamos viviendo es un poco la expresión de cómo nos movemos como sociedad y como personas, que no me importa mucho lo que le pase al otro y menos tal vez lo que me pase a mí, ¿no? Yo creo que el único momento que tomamos conciencia de lo que significa un accidente de tránsito es cuando lo vemos, ni hablar cuando somos partícipe. Pero en el momento en que lo vemos, ¡ay, qué lástima! Pobrecito, pobrecita. Después nos olvidamos. Pasó el momento. Generalmente el ser humano por sí, por una cuestión de naturaleza, trata de lo que tiene que ver con la idea de la muerte, de la discapacidad, como dejarlo a un lado, ¿no? Entonces a mí no me va a pasar, y muchas veces esto pasa con el diagnóstico de otras enfermedades, que tal vez tenemos que hacer un diagnóstico precoz o tratar de hacernos estudios o chequeos, como para tratar de evitar o hacer una detección temprana. En el caso del tránsito, la diferencia está que estamos comprometidos nosotros, ya no dependemos de un estudio que nos hagan, sino que estamos nosotros implicados en si nos subimos a un auto, ponernos un cinturón de seguridad, nosotros estamos implicados en subir un nene atrás en el auto y llevarlo en las sillitas de sujeción correspondientes, y muchas veces esto lo dejamos como al azar, como total a mí no me va a pasar, y ahí está el verdadero riesgo, ¿no? El no tener en cuenta que a mí también me va a pasar y que no me va a pasar en la ruta, me va a pasar en la esquina de mi casa, porque el cinturón de seguridad es una medida de seguridad que está para ponérselo en el auto, vayamos en ruta, vayamos en la calle, y que el principal accionar es de uno. Es una lucha que cuesta, que hace bajar los brazos, porque ¿cómo se forma conciencia? Ustedes desde las distintas instituciones, en el caso tuyo hablando en los medios, ¿cómo se puede crear conciencia? A ver, algo tiene que quedar en la cabecita de cada uno de los ciudadanos. Bueno, yo creo que hay distintas patas para la misma mesa. Yo creo que tiene que estar la legislación, está por otro lado la sociedad, que está integrada por ONGs como la Fundación Estrellas Amarillas, que son ONGs que están lamentablemente formadas por familiares de víctimas de tránsito, y yo creo que esto impacta mucho cuando vamos a dar las charlas y tal vez dan las charlas los familiares. Muchas veces nos preguntan qué hace un médico dando una charla de seguridad vial, y tal vez mi intención, después de casi 20 años de hacer terapia intensiva, fue mostrar un poco esto, ¿no? Hay algunos que van a fallecer, pero los que no fallecen, ¿cómo quedan? Entonces, entender que desde una secuela neurocognitiva mínima o física, llegamos a una moderada o una grave, y en la grave cambia totalmente la vida de la persona que sufrió el siniestro como de la familia que está en su entorno. Le toca habitualmente a un médico, y en el caso tuyo que sos terapista, hablar con el paciente si es que tiene conciencia, claro, o los familiares. ¿Cómo se le habla? Desde lo humano, ensamblando obviamente lo médico, pero también dejándoles algo de ese amor que uno quiere transmitir, porque uno está comprometido, indudablemente. Bueno, el paciente, obviamente, dependiendo cómo esté, como dijiste vos, su nivel de conciencia, uno lo que trata en ese momento es de brindarle amor, cuidado y tranquilidad, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a salir, estamos haciendo lo posible para cuidarte, para tratarte, y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que te puedas ir de la terapia intensiva, después en la internación en el hospital, y ni que hablar cuando ya está ambulatorio y viene toda la parte crónica, ¿no? de la parte de la casa.
Y sí, es difícil, ¿no? Una de las principales consecuencias por ahí que sufrimos los médicos que hacemos terapia intensiva con el correr de los años es esto de estar dando permanentemente malas noticias, ¿no? Cuando uno abre la puerta y ve una familia entera expectante de lo que uno va a decir, uno tiene que medir muy bien las palabras, tratar de ser lo más amoroso posible en cuanto a lo que va a decir, lo que va a transmitir, pero yo siempre tuve un lema de que transmitir con la verdad, ¿no? Creo que si un paciente en ese momento se está muriendo, la familia lo tiene que saber de la mejor manera posible. Obviamente es una noticia terrible de dar, pero la familia tiene que saber la consecuencia y que esa persona está luchando por su vida en ese momento. Después, si las cosas empiezan a mejorar, con el correr del tiempo le iremos diciendo cómo van mejorando las cosas, pero muchas veces eso no pasa. Muchas veces con el correr de las horas el paciente empeora y lamentablemente fallece. Entonces uno obviamente se pone en el lugar de la familia y bueno, pero también a uno también le gustaría que le digan la verdad, porque tampoco sirve decir no, está todo bien y a los 10 minutos salir que esa persona tuvo un paro y falleció, ¿no? Volviendo a una de las preguntas que había hecho, esto de formar la conciencia de la gente. A ver, escúchame lo que te voy a decir. Las cosas pasan por acá y no por allá. Se puede hacer. ¿Qué es lo que nos falta como sociedad? Todos debemos ser los que ayudemos a cambiar esto, pero ¿qué hacemos si a lo mejor estamos diciéndole al que está al lado en un semáforo que pasa en rojo, no lo hagas, es por tu bien, y terminan con improperios, con insultos? Bueno, por eso, yo creo que hay distintos niveles para uno sembrar esa semilla, digamos, del autocuidado, ¿no? Creo que hay que pensar desde los chicos, desde muy pequeños, así como le enseñamos a lavarse los dientes. Yo siempre digo, ¿no? Cuando hablo a las mamás, digo, si los abrigamos para ir al colegio, les ponemos una campera cuando hace frío, ¿por qué no le ponemos el casco si lo vamos a subir a una moto? Entonces yo no creo que todas las mamás que suben a su chico en una moto o lo suben en el auto adelante, o el papá dice, el nene quiere manejar, entonces lo llevo pegado a mí en el volante y ante la primer frenada y choque, si se produce, el chico es el primero que sufre la consecuencia. Entonces yo creo que el autocuidado tenemos que brindarlo desde los más chiquitos, desde el jardín de infantes, como parte, internalizarlo, ¿sí? Como una conducta que les cree conciencia. En la medida en que van creciendo, obviamente todo esto tiene que seguir como cualquier otro conocimiento, pero lamentablemente cuando somos grandes a veces necesitamos el rigor de otras cosas. Doctora Laura Villota, la verdad que ha sido un gusto charlar, como siempre ha pasado, pero bueno, ojalá que nunca dejemos de hablar de estas cosas de nuestra sociedad y algún día hablemos de que finalmente cambió. Lo llegaremos a ver nosotros, no sabemos, pero ojalá digamos, esta nota es para decir que finalmente logramos lo que muchos queremos, porque no creo que sean 2 o 3. Muchos queremos que la vida transcurra por otros andariveles, como digo yo. Te agradezco. Bueno, gracias a ustedes, ojalá así sea. Bueno, y en Empezando de Nuevo vamos a seguir de esta manera.